Pueblo, gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga grandemente. Aquí su hermano Diego de nuevo, ilusionado a, a compartir las buenas nuevas del Señor, lo que más nos gusta. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy traigo una palabra acerca, la podemos llamar, eh, cómo guiar a una persona a Jesucristo. ¿Cuál es la forma de guiar a una persona a Jesucristo para que se conviertan en cristianos? O la podríamos llamar también la respuesta bíblica al Evangelio del Reino de Dios, ¿no? Vamos a hablar conforme a la Escritura. Amén, aleluya. Creo que esta palabra puede ser de gran bendición para muchos. Queremos hacer no nuestra voluntad, no nuestras experiencias, circunstancias, creencias, queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que venir a la Biblia para ver cómo operaba la iglesia primitiva, donde se fundó el cristianismo. Gloria a Dios. Padre amado, en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu santo Hijo, mi Dios, queremos hacer tu voluntad, Padre. Dame gracia, Padre, para compartir tu palabra. Dame de nuevo, oh mi Dios, para que sea de bendición, Padre, para todo aquel que lo escuche, mi Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre. Quita todo velo, mi Dios, toda mentalidad de mentira, Padre, que no nos permita, mi Dios, experimentar el fruto, el gozo, Padre, tus promesas, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido que tengas misericordia de tu iglesia, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí fuera sabemos que hay de todo por este, por este aspecto. Es que se han creado cantidad de denominaciones, cada cual eh, hace y deshace como a ellos les place. Todo tipo de filosofías de hombres, doctrinas, enseñanzas que no van alineadas a la palabra de Dios. Unos te dicen que tienes que tapar la cabeza, a las mujeres que tienen que, para representar que son muy santas, que tienen que ser, que tienen que taparse la cabeza. Eso se considera legalismo, ¿no? Una persona no se le fuerza de la que viene a Cristo a taparse la cabeza. Es el Espíritu Santo, una vez que la persona crezca, el que convence, ¿no? Entonces, a Cristo hay que venir por lo que Él ha hecho y por lo que Él es, no por otra cosa, ¿no? También por temor, pero principalmente por lo que Él ha hecho y por quién es Él. Gloria al santo nombre del Señor. Muchos predican que tienes que para ser cristiano tienes que guardar el sábado, que para seguir a Cristo tienes que congregarte los sábados. Los católicos sabemos que tienen sus doctrinas, ¿no? Conforme a sus tradiciones que le han sido involucradas, dadas a través del Vaticano. Um, los evangélicos, los pentecostales, unos usan la música. ¿Será que una persona que quiera conocer a Cristo hay que ponerle música, humo, no? Para que se emocione. O habrá que darle un sermón de 1 hora o de 2 horas. Eh, eh, Meterlo ahí de una en una sesión de alabanza, adoración, cuando nunca han adorado y las personas con las manos levantadas. Ah, ¿Será que hay que darle un sermón de la importancia de donar, de diezmar, como hay cantidad de iglesias que vienen las personas y quizás es la primera vez que vienen a una iglesia y necesitan ser direccionados, tener lo que necesitan en ese momento y les dan un sermón de media hora, de 45 minutos acerca de la importancia de donar, de diezmar? Personas vienen buscando a Cristo y encuentran en las iglesias todo tipo de enseñanzas, eh, que en ese momento en el que ellos vienen a buscar a Cristo no les ayuda a encontrarlo. Es más, muchos de ellos más nunca vuelven.
Te lo digo por experiencia. Como evangelista he hablado con cientos de personas en las calles y he escuchado de todo. He escuchado muchos musulmanes que, que no vienen a la cristiandad por cómo se ven las iglesias, por el show que se ven, ¿no? Muchos de ellos dudan del Islam, pero cuando quieren considerar a Jesucristo, miran a la iglesia y es que es un show como se ve en la gran mayoría de las iglesias. Pastores lucrados que han hecho negocios con el Evangelio, un sinfín de cosas, un sinfín de cosas. Por regla general todos usan Romanos 10, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios, que con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Si confesares que Jesucristo es el Señor, serás salvo, ¿no? Y yo aún uso esto que se llama la oración de fe, la llamamos muchos, o la oración de salvación, para reconciliar a las personas con Dios a través de Jesucristo. Conforme al libro de Corintios, Dios nos ha dado a cada creyente el ministerio de la reconciliación, ¿vale? Entonces, esto que acabo de decir, la oración de fe, funciona, las personas en ese momento son salvas, pero aquí estamos operando a través de revelaciones que Pablo trajo a la iglesia, un libro que quizás fue escrito 100 años después de que Jesucristo muriese, o 80, qué sé yo, esos que estudian teología y cosas así, seguro que están más acertados que yo. Pero sabemos que la iglesia primitiva en el libro de los Hechos no tenía Biblias. Aún, la Biblia aún no había sido escrita. Y ahí es donde quiero venir, a ver cómo es que empezó la iglesia primitiva, cómo es que guiaban a las almas a Cristo, qué predicaban, cómo hacían. No estoy diciendo que la oración de fe es errónea, yo la hago, sobre todo cuando no tengo opciones. He visto muchas que funciona, las personas funcionan porque el misterio que hay en el nombre de Jesús, cuando las personas dicen sí Jesús con sus labios, el universo tiembla. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. El universo tiembla. Las personas pasan del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Es una conmoción. Día atrás veía un vídeo de Paul Washer, un predicador muy conocido, bautista, que él decía cómo restauró a una persona que le habían dado semanas de vida, algo así, y él mostraba cómo lo restauró, ¿no? Pues le decía, le predicó la palabra por 1 hora, por 2 horas, y la persona no comprendía. Este tipo, el Paul Washer, le decía, bueno, me voy a tener que quedar contigo predicándote toda la noche porque tienes que ser salvo, de otro modo vas a ir al infierno. Y dice que le repetía versículos, y finalmente dice que le dijo varias veces que leyese Juan 3:16, creo que es, o 3:12, dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que para aquel que en él crea, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que el tipo leyó esto una vez, otra vez, otra vez. Y cuando lo leyó varias veces, de buenas a primeras, sintió dentro de que había sido salvo, que había recibido salvación, ¿no? A través de la lectura de la palabra. Amén. Gloria en nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, eso no era lo que usaba la iglesia primitiva. El libro de Juan todavía no se había escrito por aquellos tiempos. Ni Mateo, ni Marcos. ¿Qué usaban? Yo también uso eso. Por ejemplo, puedo compartir el testimonio que me encanta recordar de este chico, un chico rockero, vestido de negro, de estos que tienen esas apariencias, y yo intentaba adorar por él en la calle, y se burlaba de mí, de mi fe. Él iba con muleta y se burlaba de mí, no me dejaba ni orar. Pero le dije, si me dejas orar por ti, si me dejas hacer tan solo una oración por ti, Dios
se va a revelar a tu vida. Y él él se burlaba de mí y me decía, venga, hazla, ¿no? Me retó, nos retemos, en cierto modo. En fin, hice la oración conforme a Romanos 10:10 y le dije, ora tal como yo oro, repite esta oración. Y le dije, Señor, y dijo, el Señor Jesucristo, a pesar de mi incredulidad, hoy decido creer en ti. Decido creer que tú has muerto por mis pecados y te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Te pido que me mandes tu Espíritu Santo. Directamente el Espíritu Santo descendió sobre el chico. Y tú podías ver en su rostro que el Espíritu Santo había descendido sobre él porque se asustó de la presencia del Espíritu Santo. He visto a este chico muchas veces aquí en mi pueblo donde yo vivo y su vida ha sido transformada. No está firme en la fe, pero él tiene fe. Antes era incrédulo, ateo, y ahora tiene fe. Ahora bien, ¿era esa la forma de guiarlo? Conforme al libro de los Hechos, no. Es la forma. O sea, nos alegramos, ¿no? Porque hacemos lo que podemos para robarle las almas a Satanás. Y usamos las revelaciones de la Biblia, como es Romanos 10:10. Y Dios opera de formas misteriosas, dice la palabra de Dios. Existe tal cosa como la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere, ¿no? Y entonces, aunque no usamos la forma bíblica correcta, aún así Dios alcanza a las personas. Dios te puede alcanzar en una iglesia pagana, como lo estaba yo, una iglesia que se lucran, ¿no? Que la fundaron 2 o 3 y se han lucrado durante todas sus vidas. Y aún así tú puedes ir ahí y porque leen la Biblia, porque ponen música de adoración, aún así Dios de vez en cuando toca a personas, aunque los ministros no son aprobados por Dios. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Ahora bien, vamos a ir directamente. ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo se debe de guiar a una persona a Cristo? ¿Cómo lo hago yo? ¿Y cómo yo enseño a otros que lo hagan? Porque lamentablemente es muy triste lo que le han hecho a la gran mayoría con su fe, con su destino, a través de personas que hacen las cosas a su manera, a nivel de sus intereses, a nivel de sus experiencias. Disculpen. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer cómo es que funcionaba la iglesia primitiva, acerca de este aspecto, cómo guiar a una persona a Cristo, conforme a la Escritura. Muchos les encanta ser bíblicos, deberían de estudiar y esforzarse por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hemos leído el libro de los Hechos, Jesucristo en el capítulo 1. Para no hacer mucha lectura bíblica, resumo, en el capítulo 1 Jesucristo había resucitado y dice la palabra de Dios que apareció por 40 días con su cuerpo resucitado, glorificado. Vino a darle a su iglesia un último seminario, unas últimas enseñanzas por 40 días. Aún comía con ellos, con su cuerpo de gloria. Y les dijo en el libro de los Hechos 1:8, les dijo, esperad en Jerusalén y recibiréis poder una vez que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos la razón por la cual tenía que venir el Espíritu Santo a morar dentro de ellos, ¿verdad? Dentro de ellos. En el versículo 5 Jesucristo le decía, en el versículo 4 le decía que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y le dijo, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Una cosa es tener el Espíritu Santo contigo y otra cosa es tener el Espíritu Santo dentro de ti. La, la iglesia, mientras que los seguidores de Jesucristo, mientras andaban con Jesucristo, ellos tenían el Espíritu Santo. Jesucristo les sopló el Espíritu Santo. Ellos andaban ya, los 70 discípulos en Lucas 10, haciendo milagros también. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero no dentro de ellos. No eran llenos del Espíritu Santo, no habían recibido aún esta promesa, de la cual tanto habló Jesucristo. Y aquí lo vemos ya Jesucristo resucitado, diciéndole que tenían que esperar en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo para que fuesen testigos de poder. Es importante ver esto. En el libro de los Hechos, capítulo 2, en el siguiente capítulo, ya Jesucristo se había ido después de los 40 días de seminario. Y ahora ya venía el Espíritu Santo, que venía a suplantar a Jesucristo, para que Jesucristo operase de una forma multidimensional, ¿no? Ya sería Jesucristo multiplicado por millones de veces en todas las partes del mundo. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿no? Ya es Jesucristo dentro de cada persona. Le interesaba a la iglesia, ¿no? Ya es Jesucristo, era invisible, pero dentro de cada persona. Ahora vamos a ver esto. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes, tal como el Maestro les mandó, que esperasen en Jerusalén. Estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así como empezó la iglesia primitiva. Jesucristo en los evangelios ya profetizó, ya declaró, decretó por sus labios que sus discípulos, él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Él ya decretó, declaró esta profecía. Y aquí manifestó. Él les prometió que recibirían poder y recibieron, ¿qué? Lenguas de fuego. Lenguajes extraños hablaban, lenguajes angelicales. En este caso no eran angelicales, en este caso eran humanos, pero de otras tribus. Lo vemos ahora un poco más adelante, que eran lenguajes. O sea, quizá algunos, aunque eran judíos, hablaban árabe o hablaban de griego, ¿no? Eran lenguajes, pero el libro de Corintios dice que hay unas lenguas extrañas y hay otras que son lenguas angelicales. En fin, visto esto, la llegada del Espíritu Santo, eran 120 los que experimentaron esto, dice la Escritura. Dice que el alboroto que hicieron, las voces que daban, cómo se comportaban, dice en el versículo 13, dice que las personas que había alrededor que lo oyeron, que los vieron, quizás decían, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están llenos de vino, están borrachos de vino, así decían algunas personas que lo veían. Si vas al libro de Efesios 5:18, verás como el apóstol Pablo también enfatizó acerca del vino. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, ser llenos, el Espíritu Pablo le dijo, embriagaos, o sea, emborrachaos, pero no de vino, que tiene disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo no era casualidad, porque sabemos que el apóstol Pablo traía ya las revelaciones del trono de Dios. El apóstol Pablo por segunda vez ya dijo de que cuando las personas son llenas del Espíritu Santo, son muy poseídas por Dios, el alma de ellos, pueden actuar de una forma extraña, que para otros de afuera que no entienden, puede parecer como que están borrachos. Aunque a muchos no les gusta hablar de esto, pero esto es la Biblia. Ahora, para ir al grano, ¿cómo hay que guiar a las personas a Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Después de este acontecimiento tan brutal, ¿no? La llegada del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, desde el versículo 15,
estaba discutiendo con las personas diciéndole que estos que ellos ven ebrios, que no estaban ebrios, como vosotros suponéis, pues esto es la hora tercera del día, eran las 3 de la tarde. Y él le estaba diciendo, esto es lo que profetizó el profeta Joel, ¿verdad? Que Dios en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne, sus hijos, sus hijas profetizarían, vuestros jóvenes verían visiones, o sea, eso, todo, la llegada del Espíritu Santo fue profetizada también en el Antiguo Testamento. Después, desde el versículo 22, Pedro empezó a reprender a todo el pueblo de Israel. Les decía brevemente, vamos a ver, los varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y ahora le estaba diciendo también en el versículo 25 que David, cientos de años atrás, veía a Jesucristo en la eternidad, al lado de Dios. Versículo 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. O sea, después David también decía, veo al Señor al lado del Señor, o sea, veo al Hijo al lado del Padre. David estaba mostrándole al pueblo de Israel el secreto, esta revelación que se encuentra en el Salmo 110, ¿no? Que el salmista vio la coronación de Jesucristo, como Jesucristo fue promocionado y recibió la oficina del Cristo en los cielos con el Padre, ¿no? Porque acabó su misión en la tierra. Jesucristo acabó su misión. Entonces, estas cosas bastante profundas, Pedro se las estaba diciendo a todo el pueblo de Israel, de Jerusalén, a todos los judíos, reprendiéndolos de que lo habían matado al Hijo de Dios, que quitaba el pecado del mundo, Y finalmente recibieron el mensaje. En el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, les llegó convicción. Les llegó el dolor de que se habían equivocado, de que habían asesinado al Mesías. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, está escrito ya. Entonces dice, versículo 37, que finalmente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hemos de hacer? Ponte en su lugar. Por el celo que tenían por su religión judía, terminaron asesinando al Cordero de Dios, al bendito Jesucristo. Y finalmente, después del discurso que Pedro les dio, finalmente el Espíritu Santo trajo convicción y el velo, ¿no?, satánico que no les permitía ver, finalmente fue quitado y dijeron, ay Dios mío, que hemos matado al Cordero de Dios, al Mesías. Y le decían a Pedro, ¿qué podemos hacer ahora? Y aquí está mi posición bíblica, cómo es que una persona tiene que ser guiada a Cristo. Se encuentra en el libro de los Hechos 2:38. Una vez que le dijeron a Pedro, ¿qué hemos de hacer? Veamos cómo Pedro los guió a Cristo. Cómo Pedro los convirtió del judaísmo al cristianismo. Pedro les dijo, arrepentíos. Eso es lo primero que se tiene que predicar. El arrepentimiento. Ahí están cantidad de iglesias que no hablan del pecado. Nada más que quieren que la gente venga, les ponen música, les dan esto, lo otro, y les tocan las palmas y bailan un poquito, pero no hablan de pecado. Pero la Biblia dice que tenemos que hablar de pecado, tenemos que arrepentirnos. Bendito sea Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, hemos de confesar nuestros pecados. De otro modo, nadie puede venir a Cristo sin confesar sus pecados. Pedro les dijo, arrepentíos. O sea, para que se arrepintiesen tenían que conocer lo que es blanco y negro, ¿no? Arrepentirse significa cambiar.
y necesitas la ayuda de Dios para cambiar. Nadie se puede arrepentir ni cambiar por ellos mismos. Ellos tienen que, para arrepentirte, tienes que estar disponible, desesperado para cambiar. Y entonces Dios viene y te cambia. Arrepentíos, les dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bautismo en las aguas. Esto lo vemos en todo el libro de los Hechos. En todo el libro de los Hechos vemos como todas las personas, familias que venían a Jesucristo, que escuchaban el mensaje y venían a Jesucristo, todos, absolutamente todos, eran bautizados el mismo día, en el mismo momento o al día siguiente como mucho. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Tú ves? Aquí ya Pedro estaba diciendo que recibirían el don del Espíritu Santo. O sea, te arrepientes, decides cambiar, ¿no? Confiesas tus pecados, te arrepientes, te bautizamos en las aguas y dice que recibirían el don del Espíritu Santo. O sea, recibirían lo que ellos experimentaron quizás días o semanas o meses atrás, en Hechos 2. Recibirían la llenura, la posesión del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Ahora lo vemos más adelante. También les dijo, importante matizar en esto, ¿no? Que les dijo arrepentíos, no, les dijo bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, el bautismo en las aguas, aunque aquí dice que es para perdón de pecados, pero no te perdona los pecados el bautismo en las aguas. Esto es muy importante. La Biblia está escrita en 4 lenguajes. No solamente el literal, en el humano, el literal que nosotros usamos. Está escrita en literal, quizá el 50, el 70% de la Biblia lo puedes entender de una forma literal. Pero hay pasajes como este aspecto aquí, que dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, cualquiera diría, el bautismo en las aguas te perdona los pecados. ¿No? Pero no es así. Lo que te perdonan los pecados es creer en la muerte y resurrección de Jesucristo. Creer que Él derramó su sangre inocente por tus pecados y ahí recibes perdón de pecados. Dice la palabra de Dios. Por gracia. La Biblia está escrita en una forma literal, en una forma simbólica, en una forma profética y en una forma espiritual. Son 4 lenguajes lo que vemos aquí en esta palabra, en la Biblia. Por eso es que no es de... las escrituras no se interpretan a tu manera. No son de interpretación privada. Tienen que ser interpretadas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dijo aquí Pedro que al bautizarte en las aguas para perdón de pecados? Pablo, ya años después, ya escribió Romanos, y en Romanos 6 habla del significado del bautismo en las aguas. Brevemente, ¿qué significa el bautismo en las aguas? El bautismo de las aguas significa la muerte y resurrección de Jesucristo en la vida de los cristianos. La Biblia dice que tenemos que morir y nacer de nuevo. Jesucristo le decía a Nicodemos en el libro de Juan 3, le decía, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea, para nacer de nuevo tienes que morir, ¿no? Y ese nacimiento de nuevo, el viejo hombre muere, o sea, con sus adicciones, con sus ataduras, con sus malos caracteres, todo eso muere. Y entonces el bautismo en las aguas simboliza, aquí estaba Pedro hablando de una forma simbólica, simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Y entonces a través de tu creer recibes perdón de pecados. Hay una gran promesa y misterio en el bautismo de las aguas. Gloria a Dios. Y lo mejor, al final, también vemos que recibe el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es mi posición. Y esto lo vamos a ver ahora a través de toda la Biblia, ¿no? Podría mostrar cantidad de pasajes donde todas las personas que venían se bautizaban en el mismo día o al día siguiente. Y lo importante es que las personas finalmente experimentasen la vida que Dios tenía para ellos, ¿no? Que recibiesen el testimonio de Jesucristo.
Primera de Corintios 1:6, el apóstol Pablo felicitaba a las iglesias, no solamente en Corintios, sino en las otras. En este decía, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de modo que ningún don os falta. O sea, tú ves, la iglesia entera había muerto. El hombre viciado, el hombre antiguo con los malos caracteres, robo, esto, lo otro, ya había muerto. Eso ahora ya era como ver a Jesucristo en sus caras, en sus vidas, en su forma de actuar. Dice que la iglesia tenía todos los dones, las iglesias tenían todos los dones, que no les faltaba de nada. Tal como Jesucristo operaba, las iglesias operaban igual. Entonces ahí es donde yo quiero ir, ¿no? Porque eso es una de las cosas que el creyente tiene que ver cuando venga a la iglesia. Tiene que ver el testimonio de Jesucristo entre todos los hermanos, ¿no? Uno opera en el don de sanidad, otro opera en el don de profecía, en el don de la enseñanza, en el don de... El testimonio de Cristo tiene que ser manifestado. Gloria al nombre de Cristo. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Esteban, un poquito más arriba, libro precioso para leerlo, libro precioso, el libro de los Hechos. Un poco más arriba, Esteban había muerto, había sido asesinado, ¿no? por los judíos, por los fariseos, y Pablo había participado en su muerte. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo, que era Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí ya vemos la iglesia cómo actuaba, tal como su maestro Jesucristo actuaba. Estaban en persecución, estaban siendo abusados, pero allá donde iban predicando, anunciando el evangelio. ¿Por qué? Por lo que habían vivido antes, los 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Y la experiencia de Pentecostés habían sido poseídos por el Espíritu de Jesucristo. Ya no eran hombres ordinarios, ya eran hombres con Dios dentro de ellos. Y aún en la muerte no niegan a Jesucristo. Versículo 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, Felipe, en mitad de la persecución, se fue a una ciudad de Samaria. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y a muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice la palabra de Dios era el mismo mensaje que Pedro le predicó en el libro de los Hechos 2:38. Mensaje básico acerca de Jesucristo. Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Él ha muerto, ha resucitado. Su testimonio en la vida, ¿no? El mensaje de Jesucristo. Habían recibido... Jesucristo era la palabra, dice la palabra de Dios. Él es la palabra. Entonces habían recibido a Jesucristo.
Ya vemos cómo operó Felipe. Él llegó, hacía milagros, predicaba el mensaje de Jesucristo y dice que todo el país, toda la nación de Samaria aceptó a Jesucristo. Y automáticamente él, como que hacía, los ponía a tocar las palmas, les ponía música, les decía tenían que taparse las cabezas, que les decía, no, tenéis que congregar a los sábados, no. Él, el mensaje fue aceptado, automáticamente bautismo en las aguas. Aún el brujo, Simón, también se arrepintió y lo bautizó en las aguas de una. Versículo 14, importante, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Punto clave aquí. O sea, Felipe se ganó un país entero. Pero tuvo que venir Pedro y Juan. Versículo 15 dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Tremendo. O sea, en aquellos tiempos, Pedro y Juan eran los que cualificaban para poner manos a la gente en la cabeza, para que recibiesen el Espíritu Santo. Tremendo. Felipe se ganó a una nación, a Samaria. Los conquistó con su fe, con el Espíritu Santo que venía con él, ¿no? Haciendo todo tipo de milagros. Les predicó de Cristo, los bautizó en las aguas, pero hasta ahí llegó. Lo siguiente que es ser llenos del Espíritu Santo. O sea, puedes bautizarte en las aguas y aún no haber sido poseído por el Espíritu Santo. Y así es como está la gran mayoría de la iglesia ahí fuera. Ahora vamos a ver más acerca de esto porque esto es súper importante. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Tú ves? Esto anula esas teorías de los bautistas, sobre todo de los evangélicos. Cantidad de ellos dicen que cuando hacen la oración de fe, dice que ya has recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Yo conozco personas que hasta se han dejado hablar conmigo por eso. Inocentes, engañados del diablo. Esta escritura lo desmiente totalmente. Lo desmiente totalmente. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tremendo. O sea, esto es curioso, ¿no? Porque este mago Simón, que versículos atrás vemos cómo estaba atónito. En el versículo 14, no, en el versículo 14 no, un poco más atrás dice que estaba atónito cuando veía los milagros de Felipe. Cuando Felipe llegó a Samaria y levantaba a los paralíticos, hacía de todo, y dice que estaba alucinando, ¿no? Normal, ¿no? El poder de Dios. Pero no le ofreció dinero a Felipe para hacer el milagros. Pero dice el versículo más adelante que cuando vio los apóstoles, Pedro y Juan, que le ponía las manos a la gente y la gente empezaba a hablar en lenguas, eso era lo que le sorprendió tanto, tantísimo a Simón el brujo, que les ofreció dinero, que él quería tener ese poder también. Le ofreció dinero. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver el modo operandi de la iglesia primitiva. Predicación sencilla de Jesucristo. Cuando te dicen que sí, que quieren aceptar a Jesucristo, automáticamente bautismo en las aguas y invocar la promesa, ¿no? De acuerdo a Hechos 2:38. Arrepentirse, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. O sea, ahí está la promesa del bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Ahí está. Aquí lo vemos claramente como la Escritura lo muestra. Vamos a ver algún testimonio más, porque no quiero hacer esto mucho más largo. Por ejemplo, podemos ver Hechos 19.
Hechos 19 es muy curioso también, ¿no? Porque vemos del mismo modo personas que ya andaban en una iglesia, pero aún no habían sido bautizadas con el Espíritu Santo. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hablando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, esta gente estaba en la iglesia, todavía no se habían bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es lo mismo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí ya vemos Pablo, el apóstol de apóstoles. Ya vio a gente que ya andaban en una iglesia. O sea, ya andaban levantando las manos. Sabemos los judíos la fe que tenían, ¿no? Personas espirituales. Ya andaban adorando a Jesucristo, cantando cánticos al Mesías. Ya andaban en una iglesia, convertidos. Pero aún no habían ni sido bautizados en las aguas, ni habían recibido el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente el modus operandi, cómo hemos de guiar a una persona a Cristo. No es suficiente ir a una iglesia, no es suficiente levantar las manos, leerle un sermón, leerle versículos bíblicos. Esta es la palabra de Dios. Y aquí es donde estamos nosotros fundados, en la palabra de Dios. Disculpen. No quiero hacer una prédica larga acerca de esto. Esta es mi perspectiva. Entonces las personas cuando vienen a Cristo con personas con los fundamentos correctos, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, automáticamente son poseídas por Dios. Automáticamente. ¿Y tienen que ver qué? Tienen que ver el testimonio de Cristo en los hermanos. Y entonces eso se contagia. Eso se contagia. Entonces son impartidos directamente. Y desde el día 1 ya están testificando a donde quiera que van. Tal como Jesucristo testificaba. El ministerio de Jesucristo no era en 4 paredes, no era los domingos ir a la iglesia con una Biblia debajo del brazo, ni mucho menos. Jesucristo dice que, él decía, como las zorras ando, no tengo a dónde recostar mi cabeza. Él andaba por todos los lugares predicando la palabra, el mensaje del reino. Y me duele que la iglesia le han dado gato por liebre. Le han dado gato por liebre. Tú, Espíritu Santo de Dios, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nosotros, mi Dios. Me duele que hay millones de personas que han muerto, millones de personas que están ahí dormidos hoy en día, que el rapto puede ocurrir en cualquier momento y ellos saben que no cualifican. Ellos saben que son una de esas vírgenes insensatas que habla Mateo 25, que llegó el día del rapto, de la hora, y no tenían aceite, o sea, no tenían el fuego del Espíritu Santo. Y no cualificaron, porque la Biblia habla de que la gran mayoría de la iglesia, cuando llega el día del rapto, no cualifican y el Señor los deja atrás, no se van con Cristo. Se quedan aquí para la gran tribulación, para el sufrimiento y el abuso que va a llegar a la tierra, con la marca de la bestia y con todos los acontecimientos penosos que van a ocurrir. ¿Y por qué no eran llenas del Espíritu Santo? Una de las grandes razones es porque han tenido ministros erróneos, pastores erróneos, que no le han presentado a Jesucristo como tiene que ser presentado. Jesucristo tiene que ser ministrado, presentado. Él quiere poseerte de una de las que llegas. Y después ya es tu responsabilidad el mantener ese fuego ardiendito, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad.
Sí, después hay pruebas, tribulaciones, siempre la fe no está igual, sube y baja, pero es tu responsabilidad cada X tiempo meterte en ayuno y avivar ese fuego. Por mucha prueba que haya, el fuego siempre se aviva. Siempre que haya fe, siempre que seas disciplinado. Esa es la forma en la que las personas tienen que venir a Cristo. Después, lo que Dios me muestra mundialmente, donde la iglesia denominacionalista, por llamarlo de algún modo, ha fallado, ¿no? Aún los pentecostales, muchos de ellos, los evangélicos, donde la gran mayoría han fallado. La Biblia habla en el libro de los Hechos 3:1 acerca de la hora de la oración. Existía en la iglesia primitiva tal cosa como la hora diaria de la oración. O sea, diariamente la iglesia tenían que ir al templo a orar juntos. Oraciones cooperativas. Después cada uno ya su intimidad con el Señor. Oraciones cooperativas. Y hoy en día la iglesia no ora. La iglesia no ora, no saben orar. Diferentes razones. No oran. Una de las razones por las una de las razones que eres, no sé cómo decirlo, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tamiul brucia keiro brobia hasta crandos tobia la cruz tobia nasilita. Oh Padre mío, rechazo, Padre, toda obra del enemigo, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El cristiano lleno del Espíritu Santo, que anda en el poder del Espíritu Santo, una de las señales es que experimentas el Salmo 42. Dice la palabra de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista experimentaba las llenuras del Espíritu Santo y se comparaba a un animalito sediento por un sorbito de agua. Y decía que así era él, así era su alma, del modo que clamaba a Dios, del modo que buscaba a Dios. Esto tiene que ver, tal como Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Jesucristo declaró este gran misterio. El mayor don que hay es el don de la sed y del hambre de Dios. De la sed y del hambre. Y Dios promete que, dice que como ríos de agua viva, hay veces que sentimos a Dios aún dentro de nuestros huesos, aún dentro de nuestras venas, dentro como riachuelos, dentro de nuestro maravilloso, el Todopoderoso. Y experimentas ¿el qué? El mandamiento número 1. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Para que tú ames a Dios con toda tu alma. Para que Dios posea tu alma, tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, ahí hay una posesión en tu alma. Dios te posee. Y ahí experimentas por primera vez, aunque el bautismo con el Espíritu Santo muchas veces dura un minuto, ¿no? Las personas tienen una experiencia, hablan un poco de lenguas, 1 minuto, 5 minutos, ¿no? 10 minutos. Depende, ¿no? Las personas, las experiencias pueden ser diferentes, ¿no? Ocurre liberación también, demonios salen de la que llega el Espíritu Santo, pueden ocurrir diferentes manifestaciones. Y ahí la persona por primera vez experimenta Salmo 42, como el siervo brama. Sienten esa hambre por Dios, lloran, se quebrantan en ya, sienten esa pasión, ese deseo de abrazarlo. Entonces ya después es nuestra responsabilidad mantener esa pasión, ese primer amor, dice la Escritura. Mantener ese primer amor y andar por esa senda estrecha que lleva a la vida, dice la palabra de Dios. Esa senda estrecha te desgarra a veces hasta la piel de los problemas, de las tribulaciones, de los ataques. Y aquí es donde las personas se caen, no puedes andar en el Espíritu Santo si no eres bautizado con el Espíritu Santo, si no eres fiel en tu lugar de oración, si no eres disciplinado en las oraciones cooperativas, como acabo de decir. Eso forma parte del mobiliario para andar en el Espíritu. Cualquiera que no tenga, no se haya listado, no se haya determinado a hacer oraciones de medianoche, ¿no? Oraciones cooperativas con su iglesia diariamente o muy a menudo,
no puede andar en el Espíritu, ni puede ser libre del pecado. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, agarre su cruz y sígame. Tú no puedes llevar la cruz, Jesucristo tiene que llevarla por ti. Tú tienes que negarte a ti mismo para seguir a Cristo. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, cuando tú llevas la cruz, imagínate a Jesucristo llevando la cruz, ¿tú crees que él iba a mirar el Facebook? O una mujer pasando por el lado, ¿tú crees que él iba a mirar? Pues del mismo modo, un cristiano que ha nacido de nuevo, un cristiano poseído, aborrece las cosas del mundo. Para él lo más sabroso que es a solas con Dios. No hay nada que se pueda calcular con tu vida de oración, el tiempo que estás con Dios a solas. Aún más que tu esposa, que tus hijos, que el dinero, que la fama, que el poder, que todo en el mundo. No hay nada más sabroso que estar a solas con Dios. Esa es la persona que ha tocado a Dios. Esa es la persona que ha tenido encuentros con Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es un encuentro con Dios. El principio, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de las aguas, es el principio de la santificación, el principio de la sanidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 6 que debajo de las aguas muere el viejo hombre y el nuevo hombre nace para la nueva vida. El viejo hombre con enfermedades, con hábitos, con maldiciones o con todo tipo de pecados. Se rompe el poder del pecado, dice la palabra de Dios. En el bautismo de las aguas. La nueva vida es el comienzo de la nueva vida. Esta es mi posesión, cómo se conducen las personas a Cristo. Después las personas ya ven, ¿no?, el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Santo, 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 mi Dios. Aleluya. Y muchos pastores lo hacen a su modo, pero el Señor cuando llegue la hora le dirán qué tan efectivos han sido. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea que puedes luchar, puedes correr esta carrera, tal como el apóstol Pablo lo llamaba. Pero dice el apóstol Pablo aquí que al final, cuando vengas al juicio con el Señor Jesucristo, dice que no vas a ser coronado, sino luchas legítimamente. Si has hecho las cosas a tu manera, sí, no vas a ser coronado. Tremendo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros y enseñamos, ¿no? Las personas vienen a nosotros, ¿cómo las discipulamos las personas? Que experimenten esto de una y automáticamente los mandamos a que hagan discípulos, a que bauticen ellos a las personas en las aguas, a que invoquen el Espíritu Santo para que descienda sobre otras personas. Le enseñamos a cómo orar por los enfermos en las calles, tal como Jesucristo oraba, con predicar el Evangelio del Reino. Y las personas vienen a nuestro ministerio automáticamente, empiezan a operar así, aún sin conocimientos bíblicos, teológicos, automáticamente. ¿Por qué? Porque las cosas en el reino funcionan a través de asociación, a través de asociarte. Dime con quién andas y te diré quién eres. Gracias a Dios, a mí el Señor me sacó de la iglesia bautista, donde andaba personajes. Gracias a Dios me sacó. De otro modo estaría ahí un teologuito más. Un teologuito más lleno de conocimiento escritural, pero obediencia cero, frutos cero. O Dios me ha santificado, el fruto del Espíritu Santo ha crecido en mí. Tenemos el testimonio de Cristo. Cristo estaba fundado en 4 pilares. Enseñanza de la palabra, Él enseñaba la palabra. Y predicación. Él no andaba en 4 paredes, Él andaba por todo lugar predicando la palabra. Y sanando enfermos y echando fuera demonios. Esos eran los 4 pilares de Jesucristo. Y por la misericordia de Dios, muchos de nosotros los tenemos. Y nuestro deseo es transmitírtelo a ti. Si quieres seguir a Cristo, no tienes que pagar dinero, no tienes que darnos diezmos, ni ofrendas, ni
impartirte lo que nosotros hemos recibido para que cuando mueras vayas a la gloria de Dios, el Señor te corone y te felicite por haber hecho su voluntad aquí en la tierra, no la voluntad de los hombres. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, de eso segará. Todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En el libro de los Gálatas 6:7. Siembra hoy en el Espíritu, te recomiendo. Busca hermanos con el testimonio de Cristo. Siembra en el Espíritu. Busca este bautismo con el Espíritu Santo si no lo has recibido nunca. El don de lenguas que Jesucristo decretó de que le pertenece a todos los cristianos. Y verás el cambio abismal que va a haber en tu vida. Verás la transformación. Un nuevo hombre va a nacer de ti. Y después tienes que mantener esa gloria a través de, como hemos dicho, disciplinas espirituales y andar con las personas correctas. Esta es mi posesión bíblica, cómo guiar a las personas a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Padre, he compartido tu palabra, mi Dios. Te pido, mi Dios, que tengas misericordia de tu iglesia. Que tengas misericordia de tu iglesia, mi Dios Todopoderoso. Ten misericordia, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Los amo, familia. Shalom, shalom. Dios me lo bendiga.